Cuando mi hija me dijo que había cancelado el viaje a Hawái por problemas económicos, algo dentro de mí se encendió de inmediato. No fue desconfianza directa, fue una sensación incómoda, como ese presentimiento que no sabes explicar, pero que no te deja dormir tranquilo. Yo conocía bien sus finanzas, porque durante años fui yo quien la ayudó a salir de apuros. Le creí, claro que le creí, siempre quise creerle. Me habló con una voz cansada, casi triste, diciendo que no era el momento, que había cuentas pendientes, que los tiempos estaban difíciles. La escuché en silencio, asentí, y hasta me ofrecía ayudarla una vez más. Pero su reacción fue extraña. No aceptó, no rechazó, cambió de tema. Ahí fue cuando sentí que algo no cuadraba. Esa misma noche intenté llamarla de nuevo. Quería saber cómo estaba, si realmente se sentía bien, si necesitaba algo. La llamada sonó hasta caer en el buzón de voz. Lo intenté otra vez, nada. Me dije a mí mismo que estaría ocupada, que no debía exagerar, pero al día siguiente ocurrió lo mismo, mensajes vistos y no respondidos, llamadas ignoradas. Y yo, un hombre que siempre estuvo presente, empecé a sentirme invisible. No era solo preocupación, era una mezcla amarga de ansiedad y una tristeza difícil de tragar. ¿Desde cuándo mi hija me evitaba? Pasaron un par de días y yo seguía dándole vueltas al asunto. Recordaba cómo, de pequeña, corría a contarme todo. Cómo confiaba en mí sin reservas. Pensar que ahora no podía ni atenderme el teléfono me dolía más de lo que estoy dispuesto a admitir. Fue entonces cuando, casi por accidente, abrí Facebook. No suelo usarlo mucho, pero esa vez algo me empujó a hacerlo. Y ahí estaba, una publicación compartida por alguien que reconocí al instante. La suegra de mi hija, sonriente, bronceada. De fondo, un mar que no dejaba lugar a dudas. Hawái. Sentí que el aire se me iba del pecho. Deslicé la pantalla lentamente como si al hacerlo pudiera cambiar lo que estaba viendo. Más fotos, más sonrisas, cócteles, playas, atardeceres perfectos. Y ahí estaba ella, mi hija, la misma que me había dicho que no tenía dinero, la misma que había cancelado el viaje, según ella. En ese instante, la rabia y la decepción se mezclaron de una forma tan intensa que tuve que sentarme. No quería creerlo. Busqué fechas, comentarios, ubicaciones. Todo coincidía. No era un recuerdo antiguo. Era ahora. En tiempo real, me sentí humillado, no por el dinero, sino por la mentira, por la facilidad con la que me había excluido de su vida sin darme explicaciones. Empecé a repasar mentalmente cada conversación reciente, cada gesto, cada excusa. Todo cobraba sentido de golpe. Los silencios, las respuestas cortas, la distancia. Y sin darme cuenta, empecé a recordar también los sacrificios. Las veces que dejé mis propias necesidades de lado para ayudarla, los préstamos que nunca reclamé, los viajes que no hice para que ella pudiera hacerlos. La ira llegó después, lenta pero firme. No era una explosión, era un fuego interno que quemaba en silencio. Me pregunté cómo había llegado hasta ahí. ¿En qué momento dejé de ser padre para convertirme en un recurso? En una billetera siempre disponible, pero junto a esa rabia apareció algo más peligroso, la duda. ¿Y si no era solo ella? ¿Y si había más cosas que no sabía? ¿Y si esa mentira era apenas la punta del iceberg? Esa noche casi no dormí. Miraba el techo y revivía momentos felices, tratando de reconciliar esa imagen con la mujer que ahora veía en esas fotos. No coincidían, no encajaban, y ahí tomé una decisión silenciosa. No la iba a enfrentar todavía, no iba a explotar,
Primero necesitaba entender, saber hasta dónde llegaba la verdad y dónde empezaba la manipulación. Porque si algo aprendí esa noche es que cuando una mentira se sostiene con tanta naturalidad, casi siempre hay algo más detrás, esperando ser descubierto. Después de aquella noche en la que las imágenes de Hawái se quedaron grabadas en mi cabeza como una burla silenciosa, entendí que ya no podía seguir fingiendo que no pasaba nada. Sin embargo, tampoco estaba listo para enfrentarla de golpe. Algo dentro de mí pedía calma, como si una voz interna me dijera que, antes de hablar, debía ver el panorama completo. No quería equivocarme. No quería acusar sin pruebas, porque cuando se trata de familia, una palabra mal dicha puede romper algo para siempre. Así que decidí observar, escuchar más de lo que hablaba, atar cabos sueltos. Comencé por lo más simple, revisar fechas, comentarios, etiquetas. Cada publicación confirmaba lo que yo no quería aceptar. La ubicación era clara. Los días coincidían exactamente con el periodo en el que supuestamente ella estaba ajustando gastos y quedándose en casa. No había margen para la duda. Pero lo que más me dolía no era el viaje en sí. Era que no había ido sola. Estaba con los suegros, con personas que, al parecer, sabían perfectamente que a mí me habían contado otra historia. Esa complicidad silenciosa me atravesó como una daga, porque ya no era solo una mentira individual. Era una verdad compartida de la que yo había sido excluido. Sentí el pecho apretado, como si alguien estuviera presionándome desde dentro. Caminaba por la casa sin rumbo, con el teléfono en la mano, mirando una y otra vez esas fotos, esperando que en algún momento apareciera una explicación lógica. Algo que dijera, no es lo que parece. Pero no apareció. En cambio, comenzaron a surgir más señales. Un amigo en común comentó una foto deseándoles felices vacaciones. Una prima reaccionó con corazones. Todos sabían, todos menos yo. Recordé entonces cada vez que ella me pidió ayuda económica. No una, ni dos. Fueron muchas, siempre con una historia convincente. Un imprevisto, una deuda, un gasto urgente. Yo nunca pedí detalles, nunca exigí comprobantes. Confiaba, porque era mi hija, porque creía que el amor se demostraba estando ahí, sin condiciones. Pero ahora, al mirar hacia atrás, empecé a sentirme ingenuo, usado. Como si mi buena fe hubiera sido una herramienta más dentro de un juego que yo desconocía. Intenté hablar con ella, pero esta vez de una forma diferente. No mencioné el viaje. No hablé de Hawái. Solo quise saber cómo estaba, cómo se sentía realmente. La llamé con un tono tranquilo, casi casual. Me respondió después de varios intentos. Su voz sonaba distante, apurada, como si estuviera haciendo otra cosa más importante. Le pregunté cómo iban las cosas, si había logrado organizarse mejor. Sus respuestas fueron vagas, demasiado ensayadas, y cuando hice una pregunta simple, si estaba en casa, hubo un silencio incómodo antes de responder, un segundo de más, un segundo que lo dijo todo. Colgué con un nudo en la garganta. Ya no quedaban dudas. La mentira estaba confirmada, no solo por las pruebas externas, sino por su propio comportamiento. Y ahí fue cuando algo cambió dentro de mí. No fue rabia inmediata. Fue una tristeza profunda, pesada, como un luto silencioso. Porque en ese momento entendí que la imagen que tenía de mi hija ya no existía, o tal vez nunca había existido del todo. Empecé a notar pequeños cambios que antes había pasado por alto. Su forma de hablarme, la falta de interés por verme, las excusas constantes para no venir a casa. Todo encajaba ahora con una claridad dolorosa.
Me di cuenta de que había dejado de ser una prioridad hacía tiempo, y eso, para un padre, es una herida que no sangra, pero duele cada día. Durante esos días luché conmigo mismo. Una parte de mí quería enfrentarla de inmediato, exigir explicaciones, gritar si era necesario. Pero otra parte, más fría, más racional, me decía que debía esperar, que si ya había mentido con tanta facilidad, lo haría de nuevo. Y yo necesitaba saber hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Así que tomé una decisión silenciosa. Observaría cada movimiento, cada palabra, cada gesto, porque aunque me doliera admitirlo, ya no podía confiar ciegamente. Esa confirmación no solo cambió la relación con mi hija, me cambió a mí. Empecé a cuestionar mi propio rol, mis límites, mis errores. Tal vez había dado demasiado, tal vez nunca enseñé a valorar lo que cuesta ganar las cosas, o tal vez simplemente había personas que cuando sienten que siempre estarás ahí, dejan de verte como un padre y comienzan a verte como un recurso. Esa idea me persiguió durante noches enteras. Y mientras ella seguía disfrutando del sol y del mar, yo estaba aquí, enfrentando una verdad que me obligaba a replantearlo todo. Ya no se trataba solo de una mentira. Se trataba de respeto, de lealtad, de límites. Y aunque aún no sabía cómo ni cuándo, algo dentro de mí ya había decidido que esta historia no terminaría de la misma manera en que había empezado. Porque una vez que la verdad se asoma, aunque duela, ya no hay forma de volver a cerrar los ojos. A partir de ese momento, la traición dejó de ser una sospecha para convertirse en un peso constante sobre mi pecho. No había pasado ni una semana desde que confirmé la mentira y ya sentía que algo dentro de mí se estaba rompiendo lentamente. No de forma ruidosa, sino en silencio, como se quiebra un hueso por dentro sin que nadie lo note. Cada mañana me despertaba con la misma pregunta rondando mi cabeza. ¿En qué momento dejé de conocer a mi propia hija? Y esa pregunta, simple pero devastadora, me acompañaba durante todo el día, incluso en los momentos más cotidianos. Me sorprendí a mí mismo dudando de decisiones que había tomado años atrás. Recordé conversaciones, ayudas, sacrificios que en su momento consideré naturales, casi obligatorios. Ahora los miraba con otros ojos. Me preguntaba si había sido demasiado permisivo, si había confundido amor con ausencia de límites. Porque una cosa es apoyar y otra muy distinta es permitir que te utilicen sin siquiera mirarte a la cara. Esa realización fue dura. Me obligó a aceptar que tal vez, sin querer, había contribuido a crear esa distancia que ahora tanto me dolía. El conflicto interno era constante. Por un lado, seguía siendo su padre. El instinto de protegerla no desaparece solo porque te decepcionen. Quería justificarla, encontrar una razón válida que explicara su comportamiento. Pensaba que tal vez estaba siendo influenciada por otras personas, por su pareja, por su entorno. Pero al mismo tiempo había otra voz dentro de mí, más firme, que me recordaba algo esencial. Yo también merecía respeto. Yo también tenía derecho a no ser engañado, a no ser tratado como un tonto que nunca pregunta nada. Esa lucha interna me agotaba. Había días en los que sentía ganas de llamarla y decirle que sabía todo, que no necesitaba más mentiras. Y otros días en los que prefería el silencio, como si al no hablar pudiera evitar enfrentar la realidad. Pero la realidad no se va solo porque cierres la boca. Se queda ahí, esperando. Y cada pequeño detalle la hacía más pesada. Un mensaje frío, una respuesta tardía, una excusa sin alma. Todo sumaba. Fue entonces cuando decidí empezar a documentar todo.
no porque quisiera venganza inmediata, sino porque necesitaba claridad. Empecé a anotar fechas, conversaciones, transferencias de dinero. Revisé extractos bancarios, recordé préstamos, promesas nunca cumplidas. Cada anotación era como un golpe pequeño pero constante. Me dolía escribirlo, pero también me daba una sensación extraña de control. Como si, por primera vez en mucho tiempo, estuviera recuperando el poder sobre mi propia historia. Las interacciones más simples se volvieron tensas. Una llamada corta podía dejarme alterado durante horas. Un mensaje ambiguo me hacía releerlo 10 veces, buscando entre líneas lo que no se decía. Ella, sin saberlo, o tal vez sabiendo muy bien, había convertido nuestra relación en un terreno lleno de silencios incómodos. Ya no hablábamos con naturalidad. Todo parecía una actuación mal ensayada, y yo, cansado de fingir, empezaba a perder la paciencia. La frustración crecía día tras día. No había respuestas claras, no había disculpas, solo una distancia que se hacía cada vez más evidente. Y esa falta de honestidad me dolía más que cualquier discusión, porque al menos una pelea es una forma de contacto. El silencio, en cambio, es una forma de desprecio. Y yo estaba empezando a sentirme exactamente así, despreciado, apartado, reducido a un segundo plano. Por las noches, me sentaba solo en la sala, con las luces bajas, repasando mentalmente lo que podría pasar si la enfrentaba de forma directa. Imaginaba sus reacciones, la negación, las lágrimas, tal vez la culpa, tal vez la rabia. Me preparaba para cada escenario, aunque sabía que ninguno sería fácil. Pero también entendía que no podía seguir así, atrapado entre el amor de padre y la necesidad de protegerme. Porque si algo había aprendido en ese proceso, era que el amor sin límites termina convirtiéndose en una debilidad peligrosa. Comencé a aceptar una verdad incómoda. Proteger a mi hija no significaba sacrificarme a mí mismo. Durante años creí que sí. Creí que ser buen padre era aguantar, perdonar, dar una oportunidad más, pero ahora veía con claridad que también era mi responsabilidad poner un alto, enseñar, aunque fuera tarde, que cada acción tiene consecuencias. Esa idea me asustaba, pero al mismo tiempo me daba una fuerza nueva, una determinación que antes no tenía. Al final de ese periodo, supe que estaba cerca de un punto sin retorno. Ya no podía seguir acumulando pruebas sin hacer nada. Ya no podía seguir callando lo que me estaba destruyendo por dentro. Me estaba preparando, aunque aún no lo sabía del todo, para un confrontamiento inevitable. Uno que no solo cambiaría mi relación con ella, sino también la forma en que me veía a mí mismo. Porque cuando el conflicto interno alcanza ese nivel, solo hay dos caminos: seguir siendo el mismo o cambiar para siempre. El día en que decidí enfrentarla no amaneció distinto a los demás, pero dentro de mí todo era diferente. Me desperté con una sensación pesada en el estómago, como si supiera que, pasara lo que pasara, nada volvería a ser igual después de esa conversación. Me tomé el tiempo para pensar cada palabra, cada gesto. No quería gritar, no quería perder el control. Quería mirarla a los ojos y darle la oportunidad de decir la verdad por su propia boca. Porque, en el fondo, aún conservaba una pequeña esperanza de que todo tuviera una explicación. Una parte de mí seguía aferrada a la idea de que mi hija no sería capaz de traicionarme de esa manera tan fría. Quedamos en vernos en mi casa. Elegí ese lugar porque siempre había sido nuestro punto de encuentro, el espacio donde ella creció, donde se sintió segura. Pensé que tal vez, rodeada de esos recuerdos, le sería más difícil mentir. Cuando llegó,
Noté de inmediato su postura defensiva. No fue algo explícito, fue sutil. Los hombros tensos, la mirada inquieta, la forma en que evitaba sentarse frente a mí. Nos saludamos con un abrazo breve, incómodo. Ya no había naturalidad, solo un silencio espeso que parecía ocupar toda la habitación. Me senté frente a ella y respiré hondo antes de hablar. Empecé con preguntas simples, casi inocentes. Le pregunté cómo se sentía, si había logrado resolver sus problemas financieros. Al principio respondió con frases cortas, ensayadas, como si ya hubiera practicado esa conversación en su cabeza. Yo asentía sin interrumpirla, observando cada movimiento. Sus manos no paraban de moverse. Tocaba el celular, lo giraba, lo apoyaba sobre la mesa y lo volvía a levantar. Ese nerviosismo me decía más que sus palabras. Cuando le pregunté directamente si realmente había cancelado el viaje, el silencio se alargó más de lo normal. Bajó la mirada por un segundo, apenas un segundo, pero fue suficiente. En ese instante supe que estaba a punto de escuchar algo que no me gustaría. Ella respondió que sí, que no había ido, que todo había sido un malentendido. Su voz tembló apenas, casi imperceptible. Pero yo lo noté, porque cuando conoces a alguien durante toda una vida, aprendes a reconocer incluso las mentiras más bien disfrazadas. No levanté la voz, no golpeé la mesa, solo le dije que había visto las fotos. Que sabía que había estado en Hawái. Ese fue el momento exacto en el que la tensión explotó, no con gritos, sino con un silencio aún más pesado. Su rostro cambió. Primero fue sorpresa, luego una especie de enojo mal contenido, y finalmente una expresión que me dolió más que cualquier palabra: indiferencia. Como si ya no importara lo que yo supiera o sintiera. Intentó justificarse. Dijo que no quería preocuparme, que sabía cómo reaccionaría, que no era asunto mío. Cada frase era como una pequeña bofetada emocional, porque no se disculpaba, se defendía, me hablaba como si yo fuera un obstáculo, no su padre, como si la mentira fuera una decisión lógica y yo simplemente no estuviera preparado para entenderla. Esa actitud me rompió por dentro. Me di cuenta de que no solo había mentido, sino que también había dejado de respetarme. Le pregunté por el dinero, por las veces que me pidió ayuda mientras planeaba ese viaje. Al escuchar eso, su reacción fue inmediata, se puso a la defensiva. Dijo que yo siempre exageraba, que nadie me había obligado a ayudarla, que no podía controlar su vida. Esas palabras me dolieron más que la mentira inicial, porque transformaban años de sacrificio en algo trivial, como si todo lo que hice hubiera sido irrelevante, como si yo fuera solo una opción conveniente, no un apoyo real. Cada gesto suyo mostraba una mezcla de rabia y nerviosismo. Se cruzaba de brazos, suspiraba con fastidio, evitaba mirarme directamente. Yo la observaba, intentando reconocer en ella a la niña que alguna vez confió en mí, pero no la encontraba. Frente a mí había una mujer diferente, distante, calculadora, y esa realización fue devastadora, porque entendí que no estaba enfrentando un error puntual, sino una forma de pensar que se había construido con el tiempo, lejos de mí. Salí de esa conversación con más preguntas que respuestas. No hubo disculpas sinceras, no hubo arrepentimiento real, solo excusas y reproches disfrazados de argumentos. Me sentí agotado, emocionalmente drenado, pero también sentí algo nuevo, una claridad dolorosa. Ya no podía seguir negando lo evidente. Mi hija había cambiado. O tal vez yo había sido el último en darme cuenta de quién era realmente. Cuando se fue, me quedé solo en la sala, mirando el lugar donde había estado sentada. El silencio volvió a ocuparlo todo. Me senté despacio, como si el cuerpo pesara más de lo normal, y ahí,
En esa soledad, tomé una decisión silenciosa pero firme. Ya no iba a actuar solo desde la emoción. Ya no iba a seguir justificando lo injustificable. Si ella había elegido ese camino, yo debía elegir el mío, uno que por primera vez en mucho tiempo también me protegiera a mí. Ese fue el primer enfrentamiento, no el último, pero sí el que marcó un antes y un después. Porque, aunque en ese momento aún no lo sabía, esa conversación había puesto en marcha una serie de decisiones que cambiarían el equilibrio de toda la familia. Y sobre todo, había despertado en mí una determinación que ya no pensaba silenciar. Después de aquel primer enfrentamiento, nada volvió a sentirse estable. La conversación con mi hija no me había dado paz. Al contrario, había abierto una herida más profunda. Ya no se trataba solo del viaje ni de la mentira puntual. Había algo mucho más grande flotando en el ambiente, algo que yo todavía no lograba ver con claridad, pero que intuía con fuerza. Esa sensación de que no estaba viendo toda la verdad me acompañaba a cada paso, como una sombra silenciosa. Y fue entonces cuando comenzaron a aparecer las revelaciones, una tras otra, como piezas de un rompecabezas que yo no sabía que estaba armando. Todo empezó de la manera más inesperada, un comentario aparentemente inocente durante una reunión familiar. Un primo lejano mencionó, sin mala intención, lo bien que la había pasado mi hija con los suegros en las islas. Lo dijo con naturalidad, como si fuera un dato que todos conocían. Sentí un golpe seco en el pecho, pero no reaccioné. Sonreí, asentí, fingí normalidad. Nadie notó nada, nadie, excepto yo. En ese instante confirmé algo que ya sospechaba. La mentira no había sido solo entre ella y yo, había sido compartida, comentada, normalizada, y eso la hacía aún más dolorosa. A partir de ahí, empecé a prestar atención a cada pequeño detalle en los encuentros familiares. Miradas que se cruzaban cuando yo entraba en una habitación, conversaciones que se cortaban de repente, silencios incómodos que antes no existían. Ya no era paranoia. Era evidente que había información circulando a mis espaldas. Y lo peor de todo era sentir que, durante todo ese tiempo, yo había sido el único que no sabía nada, el último en enterarse. El padre ingenuo, al que todos sonreían mientras tomaban decisiones sin incluirlo. Decidí ir más allá. Comencé a hablar con personas que nunca pensé que terminarían involucradas en algo así. Viejos conocidos, familiares lejanos, incluso alguien cercano a la familia política de mi hija. No hice acusaciones, no confronté, solo escuché. Y lo que escuché terminó de romper cualquier duda que pudiera quedarme. El viaje había sido planeado con meses de anticipación. No fue algo improvisado. Hubo reservas, pagos, conversaciones previas. Y mientras todo eso ocurría, ella seguía viniendo a mí con historias de dificultades económicas, de sacrificios, de supuestos problemas financieros. Cada nueva información era como una pequeña traición añadida a la anterior. Me sentía atrapado en una red de mentiras que no había construido, pero en la que había quedado envuelto sin darme cuenta. Empecé a registrar todo con más cuidado. Fechas, nombres, conversaciones indirectas. No por venganza, sino por necesidad. Necesitaba pruebas, necesitaba hechos, porque ya no confiaba ni siquiera en mis propias emociones. Quería que, cuando llegara el momento de actuar, nada quedara librado a interpretaciones. Lo más doloroso fue descubrir que algunas personas sabían exactamente de dónde salía el dinero que facilitaba esa vida cómoda. Sabían que yo era quien ayudaba, quien cubría huecos, quien siempre estaba disponible. Y aún así, nadie me dijo nada. Nadie pensó que merecía la verdad.
Esa complicidad silenciosa me enseñó una lección dura. A veces, la traición no viene de un solo lado. Se construye en grupo, alimentada por el silencio de quienes prefieren no incomodarse. Con cada prueba, mi tristeza se transformaba lentamente en determinación. Ya no lloraba por las noches como al principio. Ahora pensaba, analizaba. Empezaba a comprender que debía protegerme, no solo emocionalmente, sino también de manera práctica. Porque si había algo claro en todo esto, era que mis intereses no estaban siendo considerados por nadie más que por mí. Y eso, a mi edad, era una verdad que no podía seguir ignorando. Los encuentros familiares se volvieron tensos. Cada comida era un escenario cargado de electricidad. Yo observaba más de lo que hablaba. Notaba gestos, comentarios fuera de lugar, actitudes defensivas. Era como si todos supieran que algo estaba a punto de explotar, pero nadie quisiera ser quien encendiera la mecha. Y mientras tanto, mi hija actuaba con una mezcla extraña de distancia y falsa normalidad, como si creyera que el tiempo borraría lo ocurrido, como si pensara que yo terminaría olvidándolo todo. Pero no fue así. Cada pequeña evidencia reforzaba una decisión que ya estaba tomando forma dentro de mí. No podía seguir funcionando como antes. No podía seguir ofreciendo apoyo incondicional a alguien que había demostrado tan poco respeto por mí. Empecé a entender que el amor verdadero también implica límites, que decir basta no siempre es un acto de dureza, sino de dignidad. Y esa idea, aunque me dolía, me daba una fuerza inesperada. Recuerdo una noche en particular, revisando documentos antiguos, papeles que había guardado durante años sin pensar demasiado en ellos. Testamentos, cuentas, propiedades, cosas que siempre di por sentadas, como si el futuro estuviera escrito y no necesitara ajustes. Esa noche entendí que había sido demasiado confiado, que había dejado demasiadas puertas abiertas y que ahora era el momento de cerrarlas, no por rencor, sino por justicia. Sabía que cualquier movimiento que hiciera tendría consecuencias, no solo para mi hija, sino para toda la familia, pero también sabía que seguir como si nada pasara tendría consecuencias aún peores para mí. Ya no estaba dispuesto a ser el hombre que siempre calla, que siempre cede, que siempre paga el precio emocional de los errores ajenos. Había llegado el momento de pensar estratégicamente, de dejar de reaccionar y empezar a decidir. Las revelaciones no solo me mostraron la verdad sobre el viaje, me mostraron la verdad sobre mi lugar en esa familia. Y aunque fue una de las experiencias más dolorosas de mi vida, también fue el inicio de un cambio inevitable. Porque una vez que ves con claridad quién está dispuesto a mentirte sin pestañear, ya no puedes volver a mirar hacia otro lado. Y yo, finalmente, estaba listo para hacer algo al respecto. Llegó un punto en el que ya no podía seguir acumulando verdades sin hacer nada con ellas. Todo lo que había descubierto, cada prueba, cada silencio incómodo, me empujaba hacia una decisión que llevaba tiempo evitando. No fue impulsiva, no fue producto de la rabia del momento. Fue una determinación lenta, casi dolorosa, nacida de la necesidad de protegerme, porque entendí algo fundamental: nadie más lo iba a hacer por mí. Durante años creí que la familia funcionaba como una red de apoyo mutuo. Ahora veía que, cuando los intereses entran en juego, esa red puede romperse sin previo aviso. Me senté conmigo mismo, literalmente. Cerré la puerta del despacho, apagué el teléfono y me enfrenté a mis propios pensamientos. Pensé en todo lo que había construido, en cada sacrificio, en cada renuncia.
No podía permitir que todo eso quedara en manos de personas que no habían demostrado respeto ni honestidad. Y ahí fue cuando la palabra herencia dejó de ser un concepto lejano y se convirtió en una realidad urgente. No como castigo, sino como consecuencia. Porque toda acción tiene un efecto, y yo había sido demasiado indulgente durante demasiado tiempo. Decidí empezar de manera discreta. No hice anuncios. No confronté a nadie. Comencé revisando documentos, cuentas, propiedades. Me reuní con profesionales que nunca pensé que necesitaría consultar por estos motivos. Abogados, asesores, personas que veían la situación desde afuera, sin emociones de por medio. Cada conversación me ayudaba a ver con más claridad. Me explicaban escenarios posibles, consecuencias legales, alternativas, y aunque cada palabra me pesaba en el pecho, también me daba una sensación nueva: control. Evalué cómo mis decisiones afectarían no solo a mi hija, sino al resto de la familia. Sabía que cualquier cambio sería interpretado como una traición de mi parte, que muchos dirían que estaba exagerando, que estaba siendo duro, pero también sabía que nadie había considerado cómo me había sentido yo. Nadie había pensado en el impacto emocional de haber sido engañado de esa forma. Esa reflexión me ayudó a mantenerme firme, porque no estaba actuando desde el rencor, sino desde la justicia personal. Comencé a cortar ciertos recursos de manera gradual. Dejé de ofrecer ayuda económica automática. Empecé a poner condiciones, a hacer preguntas. No fue fácil. Cada no me costaba más de lo que imaginaba. Pero con cada límite que establecía, sentía que recuperaba una parte de mí que había estado dormida durante años. Aprendí que decir basta no me hacía menos padre. Me hacía un hombre consciente de su valor. Aún así, el conflicto interno no desapareció. Había noches en las que dudaba. Me preguntaba si estaba yendo demasiado lejos, si debía dar otra oportunidad, si todo esto no era más que un malentendido llevado al extremo. Pero esas dudas se disipaban cada vez que recordaba las mentiras, la falta de arrepentimiento, la indiferencia. Recordaba que nunca hubo una disculpa sincera, y eso me devolvía la claridad. Reflexioné mucho sobre la confianza, sobre cómo se construye y cómo se destruye. Entendí que no basta con amar para confiar. Que la confianza necesita coherencia, verdad, respeto, y cuando eso falta, el amor por sí solo no es suficiente para sostener una relación sana. Esa lección me dolió, pero también me liberó, porque dejó de hacerme sentir culpable por protegerme. Mientras avanzaba con mi plan, me preparaba mentalmente para lo inevitable, el enfrentamiento final. Sabía que tarde o temprano mis decisiones serían notadas, que las preguntas llegarían, que las acusaciones no tardarían. Y yo debía estar listo para sostener mi postura sin quebrarme. Practicaba mentalmente lo que diría, cómo lo diría. No quería atacar, quería explicar, pero sobre todo quería dejar claro que ya no estaba dispuesto a ser manipulado. Empecé a ver las cosas con una perspectiva distinta. Ya no reaccionaba con tanta emoción. Observaba, analizaba, pensaba a largo plazo. Me di cuenta de que por primera vez en mucho tiempo estaba tomando decisiones pensando en mi bienestar futuro, no solo en el de los demás. Y aunque eso me hacía sentir egoísta en algunos momentos, también me hacía sentir justo conmigo mismo. La estrategia no era destruir ni vengarme, era ordenar, poner cada cosa en su lugar, dejar claro que mis esfuerzos, mi trabajo y mi legado no eran algo que pudiera darse por sentado. Y en ese proceso entendí que el verdadero poder no está en el dinero ni en los documentos, sino en la capacidad de decidir cuándo y cómo decir hasta aquí.
Cuando terminé de organizar todo lo necesario, sentí una mezcla extraña de alivio y miedo. Alivio por haber tomado una postura, miedo por lo que vendría después, porque sabía que estaba a punto de enfrentar la reacción de quienes, hasta ese momento, creían tener el control. Y aunque no sabía exactamente cómo se desarrollaría ese momento, sí tenía algo claro: ya no iba a retroceder. Había cruzado una línea interna, y a partir de ahí, nada volvería a ser igual. El enfrentamiento decisivo no llegó con gritos ni amenazas. Llegó en un momento aparentemente común, casi cotidiano, como suelen llegar las cosas que realmente cambian la vida. Nos reunimos otra vez, esta vez no por iniciativa mía, sino porque ella empezó a notar los cambios, las ayudas que ya no llegaban. Las respuestas que ahora eran firmes, las preguntas que antes no hacía. Su incomodidad fue la señal de que mi estrategia estaba funcionando, y cuando finalmente me pidió hablar, supe que ese era el momento que había estado preparando en silencio. Nos sentamos frente a frente, esta vez sin rodeos. No había café, no había sonrisas forzadas, solo dos adultos mirándose con una historia pesada entre ambos. Empecé hablando con calma, pero con una firmeza que ella no estaba acostumbrada a escuchar en mí. Le dije que sabía más de lo que creía, que no solo conocía la verdad sobre el viaje, sino también sobre las mentiras sostenidas durante meses. No entré en detalles al principio, quería ver su reacción, y su rostro lo dijo todo antes de que pronunciara una sola palabra. Primero vino la negación. Una negación débil, casi automática, como un reflejo aprendido. Dijo que estaba exagerando, que las cosas no eran tan graves, que yo estaba interpretando mal la situación. Pero esta vez no me moví, no discutí, no levanté la voz. Simplemente le dije que ya no funcionaba así, que había verificado cada dato, que ya no hablábamos de su versión contra la mía, sino de hechos. Eso la descolocó. Se quedó en silencio unos segundos, respirando hondo, como si buscara una nueva estrategia. Luego vino la sorpresa. No porque supiera la verdad, sino porque no esperaba que yo estuviera preparado. Sus ojos se abrieron un poco más cuando le expliqué, con palabras claras, que había tomado decisiones importantes. Le hablé de límites, de consecuencias, de que ya no podía seguir actuando como si nada hubiera pasado. Cada frase era medida, precisa. No había reproches emocionales, solo realidad. Y eso la afectó más que cualquier grito, porque la enfrentaba a algo que no podía manipular. Su reacción fue inmediata. Cambió el tono. Pasó de la negación a la indignación. Me acusó de desconfiar, de ser frío, de castigarla. Dijo que estaba exagerando por un simple viaje. Yo la dejé hablar. La escuché como no lo había hecho en mucho tiempo. Y cuando terminó, le respondí con una frase que me había repetido durante semanas: no es el viaje, es la mentira. Esa frase cayó como un golpe seco, porque resumía todo lo que ella intentaba minimizar. Le expliqué cómo me había sentido. No desde el drama, sino desde la honestidad. Le hablé de la decepción, de la humillación, del dolor de descubrir que había sido excluido de una verdad que todos parecían conocer. Le dije que no podía seguir siendo parte de una relación basada en el engaño, que no estaba dispuesto a financiar una vida construida sobre mentiras y que, por primera vez, estaba eligiendo cuidarme a mí. Ella reaccionó con sorpresa genuina. No esperaba verme así. Durante años me había visto como alguien predecible, siempre dispuesto a ceder, y ahora estaba frente a un hombre distinto, uno que no pedía permiso para poner límites, uno que no retrocedía ante la presión emocional. Su voz empezó a quebrarse, no sé si por culpa o por miedo.
tal vez por ambas cosas, pero ya no podía cambiar lo que estaba ocurriendo. La tensión familiar alcanzó su punto máximo en ese instante. Cada palabra parecía cargar el peso de años de silencios acumulados. Yo sentía el corazón acelerado, pero mi voz se mantenía firme. Era como si por dentro estuviera temblando, pero por fuera hubiera encontrado una calma nueva. Una calma que solo llega cuando decides dejar de huir. Cuando aceptas que no puedes controlar cómo reaccionan los demás, pero sí cómo te posicionas tú. Le dejé claras las consecuencias, no como una amenaza, sino como una realidad inevitable. Las decisiones que había tomado no eran reversibles por una disculpa tardía. Le expliqué que aún había espacio para reconstruir una relación, pero no bajo las mismas condiciones de antes. La confianza tendría que ganarse, y eso requería tiempo, verdad y responsabilidad. No era un castigo, era un nuevo comienzo, si ella estaba dispuesta a asumirlo. Cuando terminó la conversación, el ambiente estaba cargado de una emoción difícil de describir. No hubo reconciliación inmediata, no hubo abrazos, solo un silencio distinto, menos confuso, más honesto. Ella se fue sin decir mucho. Yo me quedé sentado, respirando hondo, consciente de que acababa de cruzar un punto de no retorno. Había dicho lo que debía decir, había hecho lo que debía hacer. Ese fue el confrontamiento decisivo, no porque resolviera todo, sino porque marcó un antes y un después definitivo. A partir de ese momento, ya no era el hombre que esperaba ser tratado con respeto, era el hombre que lo exigía. Y aunque sabía que lo más intenso aún estaba por venir, también sabía algo más importante: ya no estaba dispuesto a volver atrás. El clímax no llegó de inmediato. No fue una explosión repentina, sino una acumulación de emociones contenidas que tarde o temprano tenían que salir a la superficie. Durante los días que siguieron al enfrentamiento decisivo, el ambiente familiar se volvió irrespirable. El silencio ya no era confusión, era anticipación. Todos sabían que algo grande estaba por ocurrir. Y yo también lo sabía, porque había llegado el momento en que la verdad dejaría de ser una conversación privada para convertirse en algo público, irreversible. La llamada llegó una mañana temprano. Era del notario. Su voz era neutra, profesional, pero el contenido de sus palabras me estremeció. Me informó que había llegado el momento de formalizar decisiones que yo había estado preparando en silencio, documentos que no solo ordenaban bienes, sino que redefinían relaciones. Colgué el teléfono con las manos temblando, no por miedo, sino por el peso de lo que estaba a punto de suceder. Sabía que, una vez leído ese último documento, nada volvería a ser igual. Nos reunimos todos en una sala que, hasta entonces, solo había sido escenario de celebraciones familiares. Ver a mi hija sentada ahí, evitando mi mirada, me produjo una mezcla de tristeza y determinación. No había marcha atrás. El notario comenzó a hablar con una claridad fría, leyendo cláusulas que yo conocía de memoria, pero que sonaban distintas al ser pronunciadas en voz alta. Cada palabra parecía cortar el aire, marcando una distancia definitiva entre el pasado y el presente. Las revelaciones finales no tardaron en llegar. Se dejó claro quién había sido considerado, bajo qué condiciones y por qué ciertas decisiones habían cambiado. No se trataba solo de dinero. Era un mensaje, un límite escrito con tinta legal. Mi hija levantó la vista por primera vez cuando escuchó su nombre asociado a condiciones que nunca había imaginado. Su rostro pasó de la incredulidad al impacto. Ese fue el momento exacto en que entendió que esto iba en serio. El peso emocional era casi insoportable.
Sentía el corazón golpeándome en el pecho, pero me mantuve firme. No miré a nadie en particular. Escuché, respiré. Permití que cada palabra hiciera su trabajo, porque ya no se trataba de convencer ni de explicar. La verdad estaba ahí, expuesta sin adornos, y aunque una parte de mí quería levantarme y detenerlo todo, sabía que hacerlo sería traicionarme a mí mismo. Hubo reacciones distintas. Algunos se removían incómodos en sus asientos, otros evitaban cualquier contacto visual. Y mi hija, ella se quedó inmóvil, como si el mundo se hubiera detenido. En ese instante vi con claridad algo que antes no había querido aceptar. Las decisiones tienen consecuencias, incluso cuando duelen. Y aunque verla así me rompía por dentro, también sabía que no podía cargar eternamente con el peso de sus elecciones. Las pequeñas victorias y pérdidas se hicieron evidentes en ese momento. Yo había recuperado mi voz, mi dignidad, pero también había perdido la ilusión de una relación como la que imaginé durante años. Esa dualidad era difícil de sostener. Ganaba claridad, pero perdía inocencia. Ganaba respeto por mí mismo, pero perdía una parte de la cercanía que alguna vez existió. Y aún así, entendí que ese equilibrio era necesario. Las consecuencias de las decisiones pasadas se volvieron inevitables. Ya no había espacio para excusas ni justificaciones. El documento finalizaba con una claridad brutal, dejando claro que la confianza no se hereda, se construye, y que cuando se rompe no basta con palabras para repararla. Esa fue la lección más dura, no solo para ella, sino para todos los presentes. Mi conflicto interno llegó a su punto más alto en ese instante. Mientras el notario cerraba la carpeta y anunciaba el final de la lectura, sentí una mezcla de alivio y dolor que nunca antes había experimentado. Quería llorar. Quería salir de ahí, pero me quedé. Me mantuve erguido, porque entendí que la verdadera fortaleza no está en evitar el dolor, sino en atravesarlo sin perderse a uno mismo. Cuando la reunión terminó, nadie habló de inmediato. El silencio que quedó no era vacío, estaba cargado de significado. La tensión comenzaba a disminuir lentamente, como después de una tormenta intensa. Pero la lección permanecía clara, grabada en cada mirada, en cada gesto contenido. Ya no había dudas, ya no había secretos. Ese fue el clímax de mi historia. No el momento de mayor ruido, sino el de mayor verdad, donde todo lo oculto salió a la luz, y cada quien tuvo que enfrentarse a su propio reflejo. Yo también. Porque en ese instante entendí que, aunque había llegado al punto más doloroso del camino, también estaba más cerca que nunca de recuperar algo que había perdido hacía tiempo: mi paz. Después de que el notario terminó de leer el último documento y la sala quedó en silencio, comenzó una etapa distinta. No fue inmediata ni sencilla. La resolución de todo lo ocurrido no llegó como un alivio instantáneo, sino como un proceso lento, lleno de ajustes, silencios y decisiones que debían asumirse sin dramatismo. Cada uno salió de esa reunión con algo claro en la mente, aunque no todos lo aceptaran de la misma forma. Yo, por mi parte, sentí que había cerrado una puerta importante, pero también que se abrían otras, más honestas, aunque menos cómodas. Los días siguientes fueron extraños. El teléfono sonaba menos. Las visitas se redujeron. Algunas personas que antes estaban siempre presentes desaparecieron sin dar explicaciones. Y, curiosamente, eso no me sorprendió. Ya lo esperaba, porque cuando el interés es el vínculo principal, basta con que ese interés se vea afectado para que la relación se enfríe. Lo que sí me sorprendió fue la tranquilidad que empecé a sentir.
una calma silenciosa, sin euforia, pero real. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que estar a la defensiva ni anticipando la próxima mentira. Mi hija reaccionó de maneras que nunca hubiera imaginado. Al principio, el enojo fue evidente. Mensajes fríos, palabras medidas, casi legales. Luego vino el silencio. Días sin noticias, semanas sin llamadas. Y aunque dolía, también entendí que ese espacio era necesario. No podía haber una reconstrucción inmediata después de todo lo ocurrido. Había demasiadas cosas que procesar, demasiadas verdades recién expuestas. A veces el silencio no es castigo, es digestión emocional. Con el paso del tiempo, algunas relaciones familiares comenzaron a ajustarse. No todas sobrevivieron. Hubo vínculos que se rompieron definitivamente y aceptarlo fue parte del aprendizaje. No todas las historias tienen un final de reconciliación perfecta. Algunas terminan en aceptación, otras en distancia respetuosa. Y eso también es una forma de resolución. Entendí que forzar una cercanía artificial solo prolonga el dolor. A veces, lo más sano es dejar que cada quien ocupe el lugar que eligió. También hubo pequeños gestos inesperados. Personas que nunca hablaron antes se acercaron con cautela, no para tomar partido, sino para escuchar, para entender, para decir en voz baja que quizá yo no estaba tan equivocado como algunos pensaban. Esos gestos no cambiaron lo ocurrido, pero me recordaron que no estaba solo. Que aunque la familia puede fallar, la dignidad personal atrae respeto, incluso cuando incomoda. Reflexioné mucho sobre todo lo que había aprendido, sobre cómo había cambiado como persona. Antes creía que ser fuerte era aguantarlo todo. Ahora entendía que la verdadera fortaleza está en saber cuándo parar. Aprendí que el amor no justifica el abuso emocional, que ayudar no significa sacrificarse sin límites, y que decir no también puede ser un acto de amor, incluso cuando el otro no lo entiende de inmediato. Hubo momentos de tristeza profunda, claro. No voy a negar eso. Hubo noches en las que me senté solo, recordando tiempos mejores, preguntándome si las cosas podrían haber sido distintas. Pero ya no me culpaba como antes, porque hice todo lo que estuvo en mis manos para ser honesto, para dar oportunidades, para hablar con claridad. Y cuando eso no fue suficiente, tomé decisiones difíciles, pero necesarias. Eso me dio paz. Con el tiempo mi hija volvió a comunicarse. No fue una disculpa inmediata ni una confesión emocional. Fue un mensaje corto, prudente, casi tímido, pero fue un inicio. No respondí con euforia ni con frialdad. Respondí con respeto, porque entendí que la reconstrucción, si llegaba, debía hacerse desde un lugar nuevo, sin repetir patrones antiguos. Ya no estaba dispuesto a volver a la relación desigual que habíamos tenido. Esta vez, si avanzábamos, sería con verdad y límites claros. Empecé a disfrutar de pequeños momentos que antes pasaban desapercibidos. Caminatas tranquilas, silencios sin ansiedad, decisiones tomadas sin sentirme culpable. Era como si, al resolver ese conflicto, hubiera recuperado partes de mí que había dejado de lado durante años. Y esa recuperación no tenía precio. Me sentía más liviano, más consciente, más presente. La resolución no fue un punto final, sino una nueva etapa, una en la que ya no vivía reaccionando a los demás, sino actuando desde mis propios valores. Aprendí que no puedo controlar las acciones ajenas, pero sí puedo decidir cómo me afectan, y esa diferencia cambió por completo mi manera de ver la vida y las relaciones. Al mirar atrás, no veo solo dolor,
Veo aprendizaje, veo crecimiento, veo a un hombre que, después de años de silencio, decidió escucharse a sí mismo. Y aunque el camino fue duro, hoy sé que valió la pena, porque perder la paz por mantener apariencias nunca es una opción justa. Esta resolución no me devolvió todo lo que perdí, pero me dio algo más valioso: claridad, y con ella la posibilidad de construir un futuro distinto, más honesto, más equilibrado, uno en el que ya no tengo que dudar de mi propio valor para sentirme querido. Con el paso de los meses, entendí que el verdadero cierre no llegó el día en que se leyó el testamento, ni cuando se revelaron las verdades que durante años permanecieron ocultas. El verdadero cierre llegó una mañana común, sin anuncios ni testigos, cuando desperté y me di cuenta de que ya no sentía ese peso en el pecho. No había rabia, no había miedo, no había esa necesidad constante de demostrar nada, solo había silencio. Y por primera vez, ese silencio no dolía. Al contrario, se sentía como libertad. Durante mucho tiempo creí que mi valor dependía de cuánto estaba dispuesto a sacrificar por los demás. Pensaba que aguantar era sinónimo de amor, que callar era una forma de proteger a la familia y que ceder siempre me haría una mejor persona. Hoy sé que estaba equivocado. El amor verdadero no humilla, no manipula y no se construye sobre la culpa. El amor sano empieza cuando uno se respeta a sí mismo, incluso si eso incomoda a quienes se beneficiaban de tu silencio. Mirando atrás, veo con claridad cada señal que ignoré, las palabras hirientes disfrazadas de bromas, las decisiones tomadas sin consultarme, las miradas de desprecio que acepté como si fueran normales, no porque fuera débil, sino porque tenía esperanza de que algún día las cosas cambiarían, pero aprendí, quizá de la forma más dura, que no todos quieren cambiar. Algunos solo quieren seguir teniendo el control. No guardo rencor, y eso es algo que me costó años entender. Perdonar no significó justificar lo que hicieron, ni minimizar el daño que causaron. Perdonar fue soltar la necesidad de que reconocieran su error para poder seguir adelante. Fue dejar de esperar una disculpa que tal vez nunca llegue, porque mientras esperaba, seguía atado al pasado. Y yo ya no quería vivir así. Hoy mi relación con mi hija existe, pero es distinta, más cautelosa, más honesta. Ya no me conformo con migajas emocionales ni con gestos vacíos. Si hablamos, es desde la verdad. Si nos vemos, es desde el respeto. Y si hay distancia, también la acepto sin culpas. Porque entendí que amar a alguien no significa perderse a uno mismo. Y esa lección, aunque dolorosa, me cambió para siempre. Aprendí a poner límites sin sentirme egoísta, a decir hasta aquí, sin explicaciones eternas, a escuchar mi intuición sin cuestionarla. Antes dudaba de mí constantemente. Hoy confío, no porque sea perfecto, sino porque me conozco, sé lo que doy, sé lo que valgo, y ya no permito que nadie defina eso por mí. Hubo un tiempo en que pensé que terminaría solo, olvidado, reducido a un recuerdo incómodo dentro de mi propia familia. Ese miedo me mantuvo atado durante años, pero la realidad fue otra. Al soltar relaciones basadas en interés, abrí espacio para una vida más auténtica, no más ruidosa, no más lujosa, pero sí más verdadera. Y esa verdad me devolvió algo que había perdido: dignidad. Hoy camino más despacio, pero con más firmeza. Ya no corro detrás de la aprobación de nadie. Ya no explico mi historia para convencer. Quien quiera entender, entiende. Quien no, seguirá su camino. Y eso está bien, porque la paz no se negocia, se protege. Si algo puedo decirle a quien está escuchando esta historia es esto: no esperes a que todo explote para escucharte.
No normalices el desprecio, no confundas lealtad con sufrimiento. A veces, las personas que más deberían cuidarnos son las que más nos hieren, y reconocer eso no te hace débil, te hace valiente. No todas las heridas se ven, algunas se esconden en las palabras no dichas, en los gestos ignorados, en los silencios prolongados, pero todas dejan marcas, y solo cuando decides mirarlas de frente empieza la verdadera sanación. No para olvidar, sino para seguir viviendo sin cargar con lo que no te corresponde. Esta historia no trata solo de un testamento, ni de una traición familiar, ni de una revelación inesperada. Trata de despertar, de un hombre que pasó años sintiéndose menos, hasta que entendió que nunca lo fue. Trata de recuperar la voz después de mucho tiempo en silencio. Trata de aprender que la vida no siempre da segundas oportunidades, pero cuando las da, hay que tomarlas con coraje. Hoy puedo decir, sin orgullo ni resentimiento, que sobreviví, que aprendí, que cambié, y que ya no necesito que nadie valide mi camino para saber que es el correcto. Porque cuando duermes en paz, cuando miras al espejo sin reproches, cuando tu conciencia está tranquila, ya ganaste. Si esta historia resonó contigo, si en algún punto sentiste que hablaba de tu propia vida, no lo ignores. A veces, escuchar la experiencia de otro es el empujón que necesitamos para tomar decisiones que llevamos años postergando. No estás solo, no estás exagerando, y no es tarde para empezar de nuevo. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar sin juzgar. Y recuerda esto, nunca es tarde para elegirte, incluso cuando nadie más lo hace.